Iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Radio Costa Rica presenta Voz de Restauración. Oh, que dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Siento para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a este nuevo programa de Voz de Restauración para las Naciones. Hoy estamos a 24 de julio del año 2024 y es un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra dura. Bienvenido, mi hermano Ramón. Bien, como siempre le damos las gracias a Dios primeramente, pidiendo que el programa de hoy sea de mucha bendición para cada uno de ustedes que están al otro lado. Les bendecimos y que su oído esté atento a la palabra de hoy. El atalaya de los últimos tiempos. Ese es el título del programa que traemos para este día. ¿Y por qué razón el atalaya de los últimos tiempos? Es precisamente, hermano, porque toda la enseñanza bíblica de nuestro Señor Jesucristo se ha diluido. No hay una enseñanza cristocéntrica, sino que hay una diversidad de enseñanzas en las cuales, hermano, no tenemos ahorita cómo poder hacerle frente al enemigo de Dios y al enemigo de los hombres. Pastor, ¿alguna? Sí, porque definitivamente, como dice la misma palabra del Señor, que en los últimos tiempos va a suceder que muchos van a empezar a desviarse del camino, no van a seguir el camino, van a apartarse y van a empezar a escuchar doctrinas, como dice la palabra, de demonios, palabra que no viene de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios para salvar las vidas, las almas de las personas. Así que hoy este programa con algunos versículos bíblicos muy importantes que tienen que ver con los acontecimientos que estamos viviendo y con lo que la palabra de Dios nos enseña, el cuidado que debemos de tener de estar predicando la palabra como atalayas, como Voz de Restauración, un programa que está como una atalaya en las alturas en medio de las tinieblas. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 hasta el 11. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 hasta el 11, dice la palabra: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios, por la oración, son santificados. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal es de poco provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno. Hasta ahí nomás, hasta pastor. ahí. Sí. Vea cómo dice Pablo en el capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos son estos tiempos actuales en los cuales estamos viviendo nosotros una apostasía total a nivel mundial. No es solamente aquí en Costa Rica, sino que esto es a nivel mundial, donde se ha desatado una enemistad en contra de Dios. Por eso el versículo clave que nosotros traemos siempre y que siempre va a estar presente aquí es Primera de Juan, capítulo 5, verso 19, que dice de la siguiente manera. Este versículo dice claramente que sabemos que somos de Dios. Qué importante es saber que usted que está al otro lado, si usted de Dios, le pertenece a Dios, la obediencia a Dios. Porque dice que el mundo entero en el que vivimos está bajo el maligno. El mundo entero. Hermano. El mundo entero. Y vean lo que dice. El Espíritu no es cualquier Espíritu, es el Espíritu Santo. Dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. ¿Y quiénes son los espíritus engañadores? Los demonios, hermano. Y los demonios están en la iglesia y se han disfrazado, hermano, de predicadores de la mentira y a doctrinas de demonios. ¿Cuáles son las doctrinas de demonios? Todo lo que está en contra del plan de salvación de Dios. Y luego dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia no piensan como Dios, porque no les importa, no les interesa. Y en segunda a Timoteo capítulo 4 también nos dice el Señor. Capítulo 4, versículo 1 en adelante. Sí. Te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Oiga bien, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Bueno, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Óigase bien, lo que le dice, esto es una ley impuesta directamente por Dios a través de Pablo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende
Y esta palabra, hermano, en las iglesias actuales es veneno. No les gusta una reprensión al pecado. Todo es tolerancia porque Dios es amor. Todo lo permiten porque Dios es amor. Todo lo toleran porque Dios es amor. Dice, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto es tremendo. El atalaya de los últimos tiempos. ¿Qué es un atalaya? Atalaya se define como un torreón, como un mirador, como un balcón, una altura, una elevación, un vigía, un centinela, un vigilante y un faro de luz. La atalaya para estos tiempos finales se llama Radio Costa Rica. Ese es el torreón donde Voz de Restauración está predicando, enseñando y transmitiendo la palabra de Dios a nivel mundial. Si no fuera por Radio Costa Rica, Voz de Restauración no estaría en un pedestal, aunque lo han querido botar, porque nos robaron la otra página. Voz de Restauración, Radio Live Internacional, fue hackeada, fue robada, y están poniendo, hermano, pornografía. Yo personalmente me he quejado y me dicen de que no se puede eliminar la página, porque yo la he querido eliminar y no puedo. Así que, hermano, la contestación de Facebook es de que la pornografía no infringen las normas de conducta para Facebook. Pero nosotros no podemos decir nada como Voz de Restauración contra ellos. Imagínese usted, hermano, hasta dónde nosotros estamos teniendo ataques del enemigo. Pero si nosotros nos vamos a Romanos capítulo 1, desde el verso 16 en adelante, usted se va a dar cuenta, hermano, porque ya vamos a entrar al desarrollo de la palabra, el atalaya de los últimos tiempos. Romanos 1:16, dice así la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso, hermano, es lo que está sucediendo ahorita. Y ahora, vea la humanidad entera. Y no me refiero a la gente que está fuera de la iglesia. Me refiero directamente a todas aquellas personas que se hacen llamar cristianos, pero que tienen líderes, que tienen atalayas que los están engañando. Ya lo vimos nosotros en primera carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo y ahora en Romano. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad y la injusticia de los hombres que detienen con la injusticia la verdad. A nosotros, como Voz de Restauración, a través de Radio Costa Rica a nivel mundial, nos han querido bloquear, nos han bloqueado, nos han detenido, tenemos más, quiero ver, casi que año y medio de que el enemigo tocó a una de las personas tan importantes como es Ángel Salas, el pastor a nivel mundial de Voz de Restauración. No puede hablar Ángel. Sin embargo, ahí lo tengo conectado, está orando, estamos orando para que él pueda levantarse y que pueda venir nuevamente a hacerle la guerra al enemigo. Porque
Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Bien. Dice la palabra del Señor aquí, quiero leerle un tema. Sí. En Hechos 20, versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, dice el apóstol Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. Entonces, hermanos, ¿cómo es posible que en las iglesias ahora solamente se predique de amor y de amor y de amor, cuando el apóstol Pablo nos está diciendo que tenemos que amonestar? Oiga, la iglesia no quiere leer, no quiere estudiar, no se quiere preparar. Pero eso es lo que Voz de Restauración hace. Ahora vamos ya directamente para Ezequiel capítulo 33, desde el verso 1 al verso 9. Sí. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que él se guarde el impío de su camino, para que se guarde del impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Hermano, qué tremenda esta palabra, porque la atalaya ya dijimos lo que significa, pero el vigilante dice que es apartado en un muro o en una torre con el fin de vigilar y advertir de los peligros que se acercan. Oiga, el mundo entero está ya bajo juicio. Ese juicio no se lo quita nadie, por mucha plata que tenga. Ahí están todos los pastores todavía. Enlace hace poquito estaba en Maratónica pidiendo plata. Y todos los pastores de la prosperidad están pidiendo plata. Y todos, oiga, ahora ha salido una mujer de Puerto Rico, República Dominicana, no sé de dónde, que se llama Yesenia Ten, la mujer empoderada. ¿A dónde está eso en la Biblia, hermano? ¿A dónde está eso que dice que la mujer empoderada? Y predica sobre la mujer empoderada. Y, hermano, la palabra de Dios me la están contaminando con doctrinas extrañas, con doctrinas de demonios. Entonces, vigilante es la persona encargada de vigilar, mirando de lejos para prevenir un ataque del enemigo. ¿Cuál es el enemigo? Es Satanás, hermano.
es Satanás. Y cuando nosotros tomamos este pasaje, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, es sobre todo el planeta Tierra, espada es juicio. Nosotros estuvimos hablando cuando los elementos de Dios se activen, es que los juicios de Dios ya están sobre toda la faz de la tierra, pastor. Qué increíble es esto, hermano, porque sabemos y entendemos por la palabra de Dios y el Espíritu Santo que ha sido dado a la iglesia para convencer, para traer convencimiento de pecado. A través de la palabra se confronta el pecado del ser humano. Sea quien sea y como se llame esta persona, debe entender que Dios quiere salvar su alma, que Dios no quiere que vaya a la condenación. Pero entonces el atalaya que es puesto por Dios, ese atalaya tiene compromiso, tiene responsabilidad de enseñarle al pueblo cuando viene a venir el mal que ha de venir. Ahora, ¿cuál es el mal que estamos viendo dentro de la iglesia, hermano? Es simplemente que no se está predicando la palabra del Señor. No se está llevando el mensaje como tiene que ser. La Biblia dice allá en 2 de Timoteo, ahí mismo donde leímos en el capítulo 3, dice que también debes de saber esto, que en los últimos tiempos van a venir tiempos peligrosos. Y da una lista tremenda de quiénes son estas personas que están infectando, que están dañando, que están queriendo que la palabra de Dios no se predique, que quieren que la palabra no se lleve el mensaje como tiene que ser. Pero dice en el versículo de 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 5, que tendrán apariencia, una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice Pablo, a estos evita. Y esto es lo que está sucediendo. El apóstol Pablo, antes de su partida, él se preocupó porque los hermanos todos estuvieran atentos a la palabra y que no se olvidaran. El apóstol Pedro también se preocupó. Y Pedro dijo en la segunda carta, y lo voy a leer aquí, dice Pedro de la siguiente manera: por esto no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertar amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Y dice el versículo 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis tener en todo momento memoria de todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos con voz de restauración, palabra dura, palabra que es cuestionada. ¿Cuestionada por quién? Por gente que no quiere sujetarse ni obedecer la palabra del Señor. Porque en estos tiempos postreros y peligrosos, que habrán gentes amadores de sí mismos, vanagloriosos, buscarán ellos cómo sentirse bien con ellos mismos y tratar de que la gente que llega a las congregaciones, en las reuniones donde se habla la palabra, no confrontar el pecado. Déjeme decirle que dice allá 15:21 del libro de San Juan, que Jesús nos dice así enfáticamente, dice claramente él, si yo no hubiera venido no tuvieran pecado, mas ahora ya no tienen excusa por su pecado, porque ya Él nos habló. Él, siendo el camino, la verdad y la vida, es lo que predicamos en Montes de Restauración. Una palabra como esta, el atalaya de los tiempos finales. Hay que predicar la palabra, hermano, hay que llevar el mensaje de salvación, de perdón, de vida eterna. Bendita la palabra de Dios, hermano. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Esto no es una amonestación, esta prédica. Esto es una exhortación para que los pastores y principalmente los predicadores entiendan que estamos en tiempos finales, que ni el enemigo ni Dios están jugando ya con la humanidad. O te apercibes y te vuelves a Dios, o te condenas de una vez y para siempre. No vamos a estar aquí jugando
un jueguito que a la humanidad, a los cristianos les interesa estar oyendo, que todo está bien, que usted es un próspero, que usted es un bendecido. Hermano, si usted no lee la palabra, usted está condenado. Por mucho que vaya a la iglesia a escuchar a hombres mentirosos, a mujeres mentirosas, usted está condenado si usted no escudriña la escritura. Y oiga bien, cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Este es un gran problema para nosotros, los predicadores de la sana doctrina, porque nosotros somos repudiados. A nosotros ningún pastor, estoy hablando de aquí a Costa Rica, ningún pastor quiere a Voz de Restauración porque hablamos una palabra cruda, una palabra real, una palabra de verdad, una palabra escrita. Pero, ¿quién es un impío? Oiga, un impío es aquella persona que conoce la palabra, pero que no quiere hacer caso a la palabra. Y un impío es falto de Dios, es un incrédulo, es un ateo que está en rebelión en contra de Dios y que es enemigo de Dios. Allá tenemos nosotros aquel versículo que está... ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Se me olvida. Santiago. Santiago 4:4. Sí, donde dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye un enemigo de Dios. Es un enemigo, hermano. Y como yo les digo, si ustedes no quieren escuchar palabras, pues sigan en su majadería. Sigan andando en el mundo, sigan de borrachos, sigan de homosexuales, sigan de drogadictos, sigan haciendo lo que a ustedes les gusta. Pero ustedes son enemigos de Dios, pastor. Dice allá en Ezequiel capítulo 18, versículo 24, es una advertencia, una amonestación. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, hace una pregunta, ¿vivirá él? Ninguna de la justicia que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. El cuidado que debemos de tener los que predicamos, los que enseñamos la palabra de Dios. Allá en uno de los versículos de 2 de Samuel capítulo 3 se habla de que había un sacerdote que había perdido la visión, llamado Elí. Había perdido la visión, estaba quedando ciego, la lámpara de Dios se estaba apagando y no había ya palabra, estaba escaseando la palabra. Qué falta de responsabilidad y compromiso. Dice aquí que entre la atalaya, los compromisos que debe tener un atalaya, primeramente debe ser una persona confiable, debe ser una persona que dé seguridad al pueblo, que dé confianza y fortaleza al pueblo a través de la predicación, pero no solo de la predicación, sino del testimonio mismo que él tiene. Por allá en uno de los versículos de Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os enseñaron la palabra de Dios. Miren cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad la fe. Y en el verso 13 y 17 dice, manda a obedecer a vuestros pastores porque ellos son como los que tienen que dar testimonio, para que no lo hagan quejándose, sino con alegría, con gozo. ¿Qué es lo que significa? Que no solamente predicar la palabra, porque Jesús mismo nos enseñó, le dijo a sus discípulos, todo lo que ellos están diciendo que hay que hacer, hay que hacerlo, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos ponen sobre los hombres cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Entonces, el cuidado que debemos de tener en cuanto a la palabra,
Hay gente que está atenta, poniendo cuidado a Voz de Restauración y a los mensajes que traemos. Y es muy importante que la doctrina de Voz de Restauración sea una doctrina que se viva, que se esté predicando, que se esté enseñando, para amonestación, para hacer que la gente que quiere buscar de Dios se vuelva al Señor, hermano. Sí, hermano. Pero dice que si el justo, aún el justo, se apartare e empezare a hacer cosas abominables como los impíos que se han apartado. Allá en el Salmo 73 hay un versículo 24-25 donde dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti yo no quiero nada en esta tierra. Dice: me has guiado según tu consejo y luego me recibirás en gloria. Entonces el consejo de Dios para estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, donde está escaseando la palabra del Señor, tenemos aquí en Radio Costa Rica Voz de Restauración, que trae una palabra confrontativa para que la persona entienda que es la esperanza que debemos de tener. Como le venía diciendo al hermano, Elías creyó en un momento determinado de su vida de que solo él quedaba, y el Señor le dijo: no, Elías, todavía tengo 7,000 que no han doblado rodillas, y yo sé que en el mundo entero hay gente que quiere buscar de Dios y agradarle a Dios y querer hacer la voluntad del Señor. Como dice Romanos 12:1, no nos conformamos a este siglo, sino que debemos de tener una renovación en nuestra mente por medio del Espíritu Santo para hacer lo que es agradable delante del Señor. Amén. Y si tú avisares al impío de su camino, ¿qué significa el camino, hermano? El camino significa nuestro transitar por la tierra. Amén. Significa nuestro tiempo de vida sobre la faz de la tierra. Si tú avisar, indicar, anunciar, informar, notificar, advertir, prevenir, apercibir, aconsejar, orientar, comunicar y revelar. Nosotros aquí les estamos dando todos estos conceptos a usted, querido amigo, querido pastor que me está viendo, dándole esta revelación que usted tiene que predicar exactamente así como está escrita la palabra de Dios. No importa si se enoja la gente por andar de haragán, que no quiere estudiar, no quiere leer, no se quiere preparar en el conocimiento de Dios. Y entonces, si tú avisares al impío de su camino para que se aparte, ¿qué significa apartar? Apartar significa separar, alejar, retirar, desviar, desechar, ser apartado por Dios. San Mateo, capítulo 25, desde el verso 31 en adelante, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora se va para el verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí está, hermano. Ahí está, más claro. La palabra de Dios no se puede predicar. El Señor ya en el juicio a las naciones va a apartar a la iglesia fiel y verdadera, y va a apartar a todos esos inmundos que están predicando solo mentiras. ¿Por qué decimos esto? Porque allá en Isaías capítulo 56, en su verso 10, dice lo siguiente. Dice así: sus atalayas son ciegos, todos ellos, ignorantes, todos ellos, perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen
sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino y embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Ciegos, torpes, ignorantes. Eso dice la palabra del Señor. Conectemos ese versículo de Isaías 56:10 en adelante con Filipenses 3:2. Dice así, Filipenses 3:2. Guardaos de los perros. Oiga, Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. oiga, entonces, ¿cómo Isaías y el apóstol Pablo cataloga a los atalayas de este tiempo? Ciegos, ignorantes, perros mudos, soñolientos, son echados y aman el dormir. Vea la clase de predicadores que ahorita están pastoreando la iglesia, pastor. Dice, y esos perros comilones son insaciables. Los pastores mismos no saben entender y todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho y cada uno va por su lado. Es la palabra de Dios. Nosotros no le agregamos ni le quitamos, sino que se la enseñamos tal como está escrita. ¿Y por qué lo hace Voz de Restauración de esta manera? Porque ustedes son unos haraganes, no les gusta leer. ¿Saben lo que hacen los pastores ahora para ir a predicar los días domingos, pastor? De internet bajan los bosquejos y las predicaciones ya elaboradas. Y eso es lo que llevan, y eso es la enseñanza que llevan los días domingos. Esos son los grandes pastores que están ahorita a nivel mundial pastoreando a el pueblo de Dios, entre comillas. Pero bien, hermano, apartar ya vimos, y dice, si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá. Pero no es la muerte natural de el hombre, que el espíritu y el alma sale del cuerpo. No, es la muerte eterna, la condenación eterna, lo que acabamos de estudiar, lo que acabamos de leer en Mateo capítulo 25, verso 41. Y él dice que va a apartar a los de la izquierda y los va a condenar, y les dice una gran verdad: malditos al fuego eterno por andar de mentirosos, de hipócritas. ¿Qué más, pastor? Es algo muy mal lo que estamos viviendo, muy mal, hermano. Porque si bien es cierto, hace unos 30 años atrás, la palabra de Dios se predicaba con un fluir, con un mover del Espíritu Santo. La gente se convertía al Señor. La gente cambiaba su estilo de vida que llevaba. Las iglesias permanecían llenas, adorando y alabando al Señor. ¿Qué es lo que vemos ahora a través de las redes sociales? Algunas iglesias, no puedo generalizar porque también estamos hablando acá de que los pastores, como dice Isaías 56 ahí, tienen estas características que lo que buscan es su propio provecho. Y sí, pero hablemos de los pastores que están verdaderamente queriendo agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, que con esfuerzo y trabajo, con dedicación, con mucha abnegación viven en una relación personal con Dios, queriendo hacer la voluntad del Señor. Y cuando llegamos a las iglesias y predicamos la palabra, sabemos que hay un pueblo que quiere servir al Señor, que busca al Señor.
Pero ¿qué pasa con las otras iglesias donde hay un pueblo que quiere servir al Señor, pero están habituados solamente a vivir en ese entorno religiosamente hablando? Y saben que la palabra que se está predicando en esa iglesia no es la que va a llevar su vida en la voluntad de Dios. Entonces, hay dos extremos. La predicación que es una predicación de libertinaje, de provecho, de intereses, como dice aquí, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella y buscarán su propio provecho. Pero también hay pastores que están sirviendo a Dios y quieren agradarle al Señor. Amén. Sí, hermano, pero ¿a dónde los encontramos? Tiene que haber, porque Elías no estaba solo, tienen que haber en algún lugar. Y a través de Radio Costa Rica habrán al otro lado pastores, predicadores, hombres que quieren servir al Señor, que están dispuestos a ofrecerse en sacrificio vivo, santo y agradable, como es nuestro culto racional que vivimos según Romanos capítulo 12, versículo 2. Sí los tienen que haber. Sí, pero también, hermano, Dios los llama. Vea lo que dice ahí en Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Sí. 33, 11, Ezequiel. Sí. Dice así: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. Pregunta, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su iniquidad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo le dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Más claro no se puede hablar. Claro. ¿Verdad? Es la palabra. El Señor no quiere que el impío muera, pero dice, no quiero la muerte del impío, pero no es la muerte terrenal, sino que es la muerte, la condenación eterna. Pero vea, ahí regrésese a Ezequiel capítulo 22, en el verso 26. Dice así: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Oiga, eso es lo que están enseñando, lo que están predicando. Y vea, ¿cuándo se escribió este libro? Hermano, 750 años antes de Cristo. Y el verso 28. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. ¿Qué le parece, hermano? Dice Dios en su palabra, que entonces entre más ofrenda traigamos, más rápido va a ser el milagro que van a recibir. Y he visto el descaro, por así decirlo, de cómo en algunas iglesias, por medio de las redes sociales, piden que hasta la plata les está hablando. La plata les dice qué es lo que tienen que dar. Y qué increíble es esto, porque cuando venimos a la realidad de los hechos, nos damos cuenta, en Hechos capítulo 5, una historia tremenda
de cómo Dios tuvo que actuar a través del apóstol Pedro en un culto, en una reunión donde se adoraba al Señor, donde la gente llegaba a escuchar la palabra del Señor. Alguien quiso traicionar esa fe que todos los demás tenían, porque todos los demás venían y compartían de lo que habían recibido. Pero estos dos en su casa se pusieron de acuerdo para tratar de burlar a Dios. Y la Biblia dice en Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Y estas dos personas, llamadas Ananías y Zafira, murieron en el culto. En un lapso de 3 horas murió el hombre primero y después de 3 horas murió la mujer. Pero Dios les dio la oportunidad de arrepentimiento en medio de la mentira, la falsedad y todo lo que sucedía. Hoy en día se pide en los altares, en los cultos, en las reuniones. ¿Quieren recibir un milagro rápido, hermano? Entonces traiga una ofrenda. Deposite una ofrenda. Aún hasta para hacer una oración vale $20. Eso hermano. no dice la palabra del Señor. Aquí en Costa Rica hay pastores que cobran $20 para hacer una oración. Para obtener ganancias injustas. Para obtener ganancias injustas. Y me gusta un pasaje que lo quiero leer, hermano, que está en Pedro. Es un pasaje muy bello, como toda la palabra del Señor. Dice así en Pedro, en el capítulo 5 de Pedro. Vamos a leerlo aquí. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, 5:1, y yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por la fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esto que dijo Pedro aquí, hermano, es todo lo contrario a lo que estamos viendo ahora. No se está predicando. Y si hay un interés para mantener una grey, primero vamos a ver cuánto nos vamos a ganar. ¿Cuánto podemos traer de esa iglesia? Y si no le pagan un sueldo como tiene que ser, no voy a pastorear. Le voy a decir, tengo 35 años de servir al Señor y he visto la gracia de Dios respaldando la obra que Él me puso a hacer con los hombres de la calle, con los habitantes de la calle, con gente con problemas de droga, de alcoholismo, de vicio, y he visto a Dios trabajar en ellos de una manera poderosamente sobrenatural, rescatándolos, salvándolos y poniéndolos al servicio de la obra. Sí, hermano. Ezequiel 18:4. Dice así: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Todas las almas, todas las almas, sean buenas o sean malas, son de Dios. Amén. Pero, hermano, Primera de Juan capítulo 3, verso 8. Dice así, 1 Juan 3:8, un versículo muy conocido. El que practica el pecado es del diablo. Oiga. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto, versículo 10, se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Hermano, estamos hablando 100% Biblia. Amén. Y el que no quiera escuchar la voz de Dios, pues salado, porque se va directamente al infierno, hermano. No lo estoy condenando yo, sino que se está condenando él. ¿Por qué razón? Porque en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 18. Sí.
Dice así, 3:18 de San Juan. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El querer esconderse, hermano. El querer Entonces, ocultarse. veamos, Ezequiel 18:4, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, pero el alma que pecare, esa morirá. La condenación eterna. Pero en el verso 21 del capítulo 18 de Ezequiel nos abre más el entendimiento y dice Así, 18:21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia, que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Pregunta, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare, ahí reprende al justo, hermano. también, sí, Que se aparta y Sí. que empiece a hacer las mismas abominaciones que hizo el impío. sí, Y que toda la justicia que hubiera hecho ya no se le tomará en cuenta. Eso es muy peligroso, hermano. así es. Porque hay gente que cree que por el conocimiento que tiene de la palabra de Dios, o porque se congregan en una iglesia, pero están en sus pecados, porque la predicación del pastor o de los líderes no es confrontativa a su pecado, esta persona morirá engañada y Dios no puede ser burlado. No, jamás. Entonces, Santiago, ¿qué es lo que dice en Santiago capítulo 1, verso 19? Dice claramente que no seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Pero sigamos con el 24. Pero si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Pregunta. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Hablando del justo. Del justo. Ahora váyase al verso 27. Y apartándose el impío de su impiedad, ¿qué hizo? Y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, ¿no es recto el camino del Señor? ¿No son rectos mis caminos? Se pregunta a sí mismo, casa de Israel. Ciertamente vuestros caminos, dice Dios, no son rectos. Por tanto yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertidos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis? Pregunta, casa de Israel. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertidos pues y viviréis. Vea, qué cosa más linda es escudriñar la escritura, porque allá en Jeremías 18:11, Sí. nos da, Dice así, 11. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros, y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. pero vea la respuesta. Y dijeron, es en vano,
porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Qué duro, ¿verdad, pastor? De nuestro malvado corazón, mi hermano. Qué duro, hermano. Pero nuestro trabajo es traerle esta palabra revelada a cada uno de ustedes. Con esto vamos a estar cerrando el programa porque se va a hacer una oración de arrepentimiento. Si esta palabra ha llegado al corazón y al espíritu de cada uno de aquellas personas que han visto el programa o que lo van a ver posteriormente, a través de esta oración usted puede llegar a los pies de Cristo. Pastor. Amantísimo Dios y Padre, te damos las gracias una vez más por permitirnos a través de esta plataforma de Radio Costa Rica, este programa Voz de Restauración, Palabra Dura. Es un mensaje de salvación, es un mensaje de vida eterna, es un mensaje confrontativo a la realidad que estamos viviendo en estos tiempos tan difíciles, Señor. Pero sé, Señor, que tu amor y tu misericordia es nueva cada mañana al despertar. Al otro lado de la radio hay personas con necesidad en sus vidas, Señor. Y tú las conoces muy bien quiénes son y dónde están y cómo están viviendo. Padre, te pedimos que a través del programa Voz de Restauración, la palabra que se ha predicado y la oración que estamos haciendo sea para bendecir a esas personas, a esa familia, a ese matrimonio, a ese joven, a esa adolescente, a ese hombre que ha caído de tu gracia para que vuelva a ser levantado una vez más, Señor, y sea una persona de bien. Padre, gracias por permitirnos estar en esta maravillosa tarde de hoy miércoles, Señor, en el programa Voz de Restauración, y bendecimos al mundo entero. El atalaya de los últimos tiempos, Voz de Restauración, ha llevado esta poderosa palabra a través de Radio Costa Rica para las naciones. Dios me los bendiga y dentro de 8 días, si Dios no ha venido, vamos a estar nuevamente con ustedes con otro poderoso mensaje. Gracias. Amén. Oh, que dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me llega